Continuamos con alguien de la casa, de aquí, hermano, amigo y particular, que nos viene a hablar de las infraestructuras como código. Es un friki de eso, de las automatizaciones, así que bienvenido, Juan. Bueno, gracias, Kiko. Sí, infraestructura como código. Me he puesto el reloj porque no he ensayado la charla, básicamente, y no sé si me voy a colar bastante de tiempo y tal, entonces vamos para adelante. Una slide rápida, yo no he venido a hablar de mí, pero bueno, que sepáis que por lo menos me llamo Juanma, soy Cloud Engineer, y ahí en pequeñito abajo, que no sé si se ve bien, el Linker3 /NeoVasili, es donde están todos los enlaces a todas mis redes, por si alguien quiere contarme algo, quiere preguntarme cosas, o tiene dudas sobre la charla, o lo que considere oportuno, simplemente para tocarme las narices. Y sí, soy el que estuvo tocando las pelotas esta mañana con las preguntitas. Pero bueno, básicamente, como decía, vengo a hablar de infraestructura como código. ¿Y por qué Modern Infrastructure as Code? Porque, bueno, esta cosa ha cambiado mucho. Básicamente, estos son los puntos de los que quiero hablar. Voy a intentar ir muy rápido, ¿vale? Porque he metido mucho contenido. Un pequeño repaso a qué es la infraestructura como código, un pequeño repaso a la historia y a los conceptos principales que vamos a manejar durante esta charla, y voy a hablar básica y exclusivamente de esos dos frameworks, que son Pulumi y el CDK de AWS, ¿vale? Bueno, si buscamos infraestructura como código, hay 200 millones de definiciones, hay gente que lo dice de una manera, hay gente que lo dice de otra. A mí este tipo de cosas siempre me traen un poco de dolor de cabeza, y a mí lo que me gusta hacer es, vamos a coger una definición y vamos a empezar a moldarla un poco a lo que realmente consideramos que puede ser para cada uno, ¿no? Porque al final las definiciones de libro no existen. Yo me fui a la de Wikipedia y pone que viene a ser un conjunto de procesos de gestión y de provisionamiento de data centers a través de ficheros de definición que entienda máquina, ¿no? En lugar de ir al hardware físico y hacer configuraciones o usar herramientas interactivas, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo aquí me chirrían un par de cositas. Más que data center, estamos hablando, por lo menos desde mi punto de vista, de diferentes tipos de recursos de computación y sus configuraciones a través no solo de ficheros de descripción de infraestructura, sino también de APIs usando código, ¿vale? Está la definición by NeoVasili. Y sí, infraestructura como código, vamos a dejar de hacer clic, de ir a la UI de AWS y de hacer clic y clic y clic y clic y clic, porque ¿qué pasa cuando haces clic, 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 clic? Que luego es muy difícil repetir el clic, 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 clic cuando tienes que hacer lo mismo otra vez o cambiar otra cosa y tal. Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Una cosa con un YAML, que está tan de moda, una cosa con algo parecido a Python, ¿no? Para el que sepa reconocerlo. Allí hay otra cosa también escrita en TypeScript, incluso Go, ¿verdad? Y bueno, vamos a parar ahí porque hay muchas más opciones, pero básicamente esto. Y como decía, esto no es nada nuevo. De hecho, si os fijáis, aquí la primera herramienta que se nombra CFEngine es de 1993, ni siquiera había AWS, ¿vale? Y ha ido evolucionando, luego Puppet, Chef, Vagrant, CloudFormation, que apareció en 2010, AWS apareció en 2006, ¿vale? Etcétera, 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 etcétera. La cosa es que estas herramientas han ido evolucionando básicamente porque antes, cuando nosotros exponíamos nuestros servicios al público a través de Internet, bueno, pues no había la demanda que tenemos hoy en día de necesito esto ya porque voy a levantar no sé cuántos servicios, porque tal, porque no sé cuántos, porque tengo un montón de usuarios, porque necesito recursos, porque tal. Sino tú antes pedías tu data center, tú comprabas tus servidores, tardabas 2 semanas en instalarlos, más el tiempo que te llegaba, más luego montar los discos, más luego hacer las configuraciones, etcétera, etcétera. No había esa inmediatez que tenemos ahora de que a mí me llega mañana un developer y me dice, oye, necesito un servicio para hacer esto, esto, lo otro, un balanceador de carga, un sitio donde almacenar mis ficheros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las herramientas han ido evolucionando de tal forma que nos faciliten todas estas tareas de aprovisionamiento, de gestión y de mantenimiento de la infraestructura, ¿vale? La evolución, desde mi punto de vista, ha ido pasando usando tanto métodos declarativos como imperativos, en ficheros descriptivos con sus propios lenguajes o con su propio formato, con su propia forma de hacer las cosas, algo cada vez más estandarizado. Hablamos de Docker y de Kubernetes, que por ejemplo lo conoce mucha gente y tienen un formato muy parecido.
Terraform hizo su propio lenguaje de programación. Muchos de los de ahí atrás se basan todos en YAML. Y luego, ahí es donde yo creo que entra el corte principal, es cuando empiezan a aparecer herramientas que nos permiten utilizar lenguajes de alto nivel para definir la infraestructura, ¿vale? Y efectivamente, infraestructura como código, no como YAML, ¿vale? Conceptos principales que vamos a manejar, por supuesto hay muchísimos más, ¿vale? Y cada herramienta tiene sus propios conceptos. De hecho, el concepto de stack no es el mismo en Pulumi que en CDK, ni que en CDK for Terraform, ni que en propio CloudFormation, etcétera, 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 ¿vale? Cambian los conceptos, pero para que nos hagamos una idea de a dónde queremos llegar, ¿vale? El concepto de resource, como todo el mundo puede imaginarse, se refiere precisa y específicamente a un recurso concreto de computación o de configuración de nuestra infraestructura que vamos a aprovisionar, ¿no? En este caso, pues esto es un ejemplo de una cola de SQS de Amazon, ¿vale? El concepto de construct, lo siento, no lo voy a decir en español, me parece una burrada. El concepto de construct no es más ni menos que un conjunto de recursos o un único recurso, pero abstraído. Es una abstracción de ese recurso o de ese conjunto de recursos. En los ejemplos que veis ahí, en el de la izquierda estamos hablando de un bucket de S3 que contiene única y exclusivamente un bucket. Pero si os dais cuenta, lo único que definimos es el bucket name. El resto de parámetros están definidos con valores por defecto o con valores que están definidos en base a las buenas prácticas que el propio Amazon nos provee, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, el project de code build, es otro tipo de construct que tiene varios constructos dentro, ¿vale? No solo tiene el proyecto de code build, también tiene el rol que atachamos, también tiene el log group, donde se van a emitir los logs, la imagen que va por detrás, etcétera, 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 ¿vale? Repito, no es más que una abstracción de un recurso o de varios recursos de infraestructura, ¿vale? Aquí otro ejemplo, esto es de CDK for Kubernetes. Tenemos un construct que, de hecho, es nuestro propio construct, es un custom construct que contiene, pues en este caso, un kube deployment, ¿vale? O sea, un deployment de Kubernetes, donde nosotros definimos pues, las reglas que queramos que tenga, los valores por defecto que queramos que tenga, o lo que sea que nos interese. Incluso podría tener más cosas dentro, ¿vale? Cuando hablamos de template, evidentemente nos referimos a plantilla, valga la redundancia, y, lógicamente, lo que vamos a intentar con una plantilla es que sea reutilizable, ¿no? El sentido de la palabra plantilla, ¿no? Tenemos una definición de un conjunto de cosas, en este caso un conjunto de recursos, y probablemente, en este caso, estáis viendo una plantilla de CloudFormation donde hay un parámetro que se llama IronRollName y donde yo estoy haciendo una referencia al IronRollName aquí, lo que quiere decir que si yo aplico esta plantilla con diferentes valores del IronRollName, voy a hacer la misma infraestructura, pero con diferentes valores, ¿correcto? Otra plantilla diferente, esto es de un deployment de Helm, de un chart de Helm, ¿vale? Donde estáis viendo que hay un montón de cosas entre un montón de corchetes, que básicamente son otras variables, otros parámetros que nosotros le pasamos a nuestro chart de Helm para coger esta plantilla y desplegar lo mismo, pero con diferentes valores, ¿correcto? Se entiende más o menos lo que es una plantilla, ¿no? Es bastante intuitivo. Aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Stack, project, incluso he escuchado de haber el concepto de inventory, cuando hablábamos de Terraform. Básicamente, estamos hablando de un conjunto de constructos o de la definición de un stack ya desplegado, una instancia de un stack, o un conjunto de stacks. Por ejemplo, cuando hablamos de CloudFormation, un stack es, efectivamente, lo que decía, una plantilla de CloudFormation ya implementada, una instancia de esa plantilla de CloudFormation. Cuando hablamos de CDK, como el ejemplo de aquí, un stack es un stack de CloudFormation, es decir, una representación de una plantilla de CloudFormation ya instanciada con una serie de valores que ya le vamos a ir pasando. Y cuando hablamos de project, nos estamos refiriendo a un conjunto de stack, por ejemplo, en el caso de CDK, donde básicamente es una aplicación de CDK, donde yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 500 stacks, ¿vale? En el caso de Pulumi, por ejemplo, los conceptos son parecidos. Luego entraremos en detalle, ¿vale? Pero para que nos entendamos, es, digamos, una agrupación de otras plantillas, de otros constructos, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de providers, nos estamos refiriendo, lógica y exclusivamente, a aquellas cosas con las que vamos a proveer nuestros recursos, ¿vale?
En este caso, pues hablamos de proveedores cloud como, por ejemplo, AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba, lo que sea. Estamos hablando también de proveedores de Kubernetes para poder interactuar directamente con Kubernetes, para interactuar con Datadog, con Jenkins, con GitHub, con GitLab. Hay cientos y cientos y cientos de proveedores diferentes de infraestructura, ¿vale? Ahora otro concepto bastante complejo es el state, ¿vale? ¿Qué es el state? Bueno, hay varias interpretaciones y dependiendo de la herramienta significa una cosa u otra, pero en el fondo nos estamos refiriendo, vosotros diréis, coño, pues es el estado, ¿no?, de la infraestructura, pero no es tan simple, ¿vale? No, esto que estáis viendo aquí, por ejemplo, es la representación que hace Terraform del estado de mi infraestructura, es lo que ellos guardan como el estado de mi infraestructura, es lo que es el estado teórico, ¿vale? ¿Por qué digo el de estado teórico? Porque es como se supone que debería estar mi infraestructura, pero es que luego está el estado deseado, que es cómo tiene que estar mi infraestructura en base a mi código. Y luego, para liarlo aún más, está el estado real, que es como realmente está la infraestructura. ¿Y por qué los separo? Porque lógicamente no tienen por qué ser iguales. ¿Qué pasa si yo en mi código tengo unos valores que no se corresponden con el theoretical state? Pues resulta que tengo un diff. Hay una diferencia, ¿no? A lo mejor yo he metido un nuevo valor o un nuevo recurso que no está en mi estado teórico. ¿Y por qué no lo he aplicado todavía? ¿Por qué no lo he desplegado todavía? O qué pasa si algún manazas ha metido mano en la consola de Amazon y ha cambiado algo en alguno de los recursos que no está reflejado ni en el código ni en el estado teórico. Hay un drift, ¿vale? Cuando hablamos de concepto backend, que lo he puesto ahí en medio del state, es que al final ese estado tiene que estar almacenado en algún sitio y dependiendo del proveedor y dependiendo de la herramienta que utilizamos, estará almacenado en un sitio o en otro, ¿vale? El desired state, como ya he dicho, es el código, o sea, en realidad está almacenado en nuestro código. Pero en respecto al theoretical state y al real state, nosotros tenemos que tener un backend. Dependiendo de la herramienta, por ejemplo, en Terraform, tenemos varias opciones. Podemos tener nuestro propio backend, es decir, nosotros podemos usar un bucket de S3 para almacenar ese state, o podemos usar uno provisto por Terraform, como es Terraform Cloud, es un servicio, ¿vale? Y ellos se encargan de gestionar ese state, mantenerlo actualizado, etcétera, etcétera. Y luego el real estate, que lógicamente lo tiene almacenado, el backend del real estate es el propio proveedor, ¿vale? Esto no lo voy a borrar de aquí, ¿vale? Lo del theoretical state, desired state y real estate, para explicar lo que ya más o menos he introducido antes, que son los conceptos de plan, diff y drift, ¿vale? Al final, cuando yo voy a hacer un cambio en infraestructura con una herramienta orientada a infraestructura como código, lo normal, lo aconsejable, es más, os obligo a que lo hagáis porque es lo suyo, es que antes de ejecutar los cambios comprobéis qué cambios se están haciendo o qué cambios se pretenden hacer. Ese desired state, si realmente cumple con lo que yo quiero hacer. Porque a lo mejor pensáis que está haciendo una cosa y luego realmente está haciendo otra. Eso que hacemos para comprobar si el desired state va a hacer lo que decimos que va a hacer es un plan, ¿vale? En Terraform se llama plan. En el caso de CDK se llama diff, ¿vale? En el caso de CDK for Terraform también se llama plan. En el caso de Pulumi se llama preview. Hay diferentes formas de llamarlo, pero al final se trata de lo mismo. Se trata de comparar cómo debería de estar el estado de mi infraestructura en base a mi código a cómo yo lo tengo almacenado por el último cambio que hice, por decirlo de alguna forma. Ese estado teórico, ¿vale? Que el estado teórico puede ser 0, es decir, que a lo mejor no tengo nada desplegado todavía. Y un drift sucede cuando la diferencia está en el estado real. El estado real no se corresponde con el estado teórico o con el estado deseado o los dos, ¿vale? Que puede pasar. Hasta aquí todo el tema de conceptos y de ideas básicas de infraestructura como código. No pienso que lo aprendáis de memoria ni nada. Pero bueno, yo lo que quería, a donde yo quería llegar era a, vale, la infraestructura como código, como se hacía antes, con Chef, con Ansible, con Puppet, etcétera, etcétera, sigue siendo totalmente válida. No quiere decir que no se puedan hacer las cosas con YAML como se ha venido haciendo hasta ahora. Es más, Kubernetes está todo hecho prácticamente en YAML y funciona. Está en producción, hay muchísima gente que lo usa, cada vez está más extendido. De hecho, casi diría que es como una peste, es decir, todo el mundo usa Kubernetes o lo intenta usar. Pero eso no quiere decir que no haya otras herramientas que van más allá, un paso más allá. Como decía, utilizando lenguajes de alto nivel, como Python, como TypeScript, como C, como C#, Java o Golang, ¿no?
¿Para qué? Para definir nuestra infraestructura. ¿Y por qué complicarnos? ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues vamos a aprovechar cosas que ya sabemos del desarrollo del software, como herencia, polimorfismo, control de estructuras de control, no sé, manipulación de string, ese tipo de cosas que podemos hacer en el software normal y corriente, ¿por qué no vamos a poder aplicarlas en la infraestructura? ¿Qué pasa si yo quiero desplegar 6 servicios que son totalmente iguales y que solo cambian una serie de parámetros? Pues bastante más fácil crear un pequeño bucle que vaya pasando los parámetros y le vamos haciendo, ¿no? Es un ejemplo chorra, pero ¿por qué no? Y me voy a centrar en estas dos herramientas, primero porque CDK llevo trabajando con ella 2 años, Pulumi la he descubierto hace 6 meses más o menos, y creo que son un poco las más maduras y las que mejor preparadas están para ir a producción con nuestra infraestructura, ¿vale? Como decía, ¿qué pasa si os digo que ahora ya no es necesario hacer todo con YAML, ¿vale? Pues resulta que si hablamos de Pulumi, Pulumi es compatible con TypeScript, Python, Java, Go, C# y, sorprendentemente, hace cosa de 2 meses han introducido la vuelta atrás de YAML, ¿no? Es un poco extraño. Yo creo que lo que pretenden es que podamos importar los recursos que ya tenemos definidos en nuestros clústeres de Kubernetes a infraestructura con Pulumi, manejada por Pulumi, de forma sencilla. Creo que era un poco la intención, pero bueno. Es multiprovider, eso quiere decir que puedo trabajar con AWS, con Azure, con Google Cloud, con Datadog, bla, 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 bla. De hecho, hay un registry, igual que el de Terraform, donde la gente puede publicar sus propios paquetes. En Pulumi se llaman paquetes, ¿vale? Y los paquetes, hay varios tipos de paquetes, hay 3 tipos de paquetes, y uno de ellos son los providers. Y los providers, pues no ni más ni menos que eso. Esa interfaz entre nuestro código y el provider final, que es el que nos provee los recursos. No genera plantillas, interactúa directamente con las APIs de los providers, utilizando los SK de los providers, ¿vale? O sea, están integrados dentro de la herramienta y cuando yo hago Pulumi App, que es como se despliega, ¿vale? Él se encarga de hacer las llamadas correspondientes a la API y mientras se está desplegando nuestra infraestructura, de recuperar el estado para asegurarse de que todo va como tiene que ir, ¿vale? Como decía antes, el concepto de project en Pulumi es un Pulumi Program, que no es básicamente que una carpeta donde yo tengo mi Pulumi Program definido y los stacks es, digamos, las repeticiones que yo quiera de ese Pulumi Program. Por ejemplo, yo tengo un Pulumi Program que tiene un bucket de S3, una lambda y un DynamoDB, ¿vale? Y yo tengo dentro de ese proyecto 3 stacks, dev, QA y pro. Básicamente, lo que estoy diciendo es que yo quiero que este programa, pasándole unas variables diferentes para cada stack, se pueda desplegar, ¿vale? La madurez de los constructs depende del paquete, ¿vale? Lógicamente, paquetes como el de Amazon, o como el de Azure, o como el de Kubernetes, o el de Google Cloud están muy maduros, están muy currados, funcionan muy bien y tienen un soporte bastante bueno. ¿Qué pasa con los que publica otra gente? Pues no todos están tan bien hechos, no todos están tan bien documentados, etcétera, etcétera. A pesar de que Pulumi tiene digamos, unas reglas muy estrictas a la hora de publicar. No permite que publique, por ejemplo, una de las funciones básicas de Pulumi es Pulumi Import. Tú no puedes publicar un paquete si no está documentado cómo se importa, ¿vale? Funciona con gestión de estado. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que decirle a Pulumi explícitamente dónde va a estar guardado ese estado teórico. Puede usar un custom backend, como un bucket de S3, es decir, ahí donde se va a guardar un fichero JSON donde contiene toda la información del estado teórico, o usar el Pulumi Service, ¿vale? Que es de pago. Tipos de testing que están documentados oficialmente en la documentación de Pulumi es testing unitario, de property o de integración. Y lo bueno que tiene es que es una herramienta open source, pero está mantenida por Pulumi, que es una empresa y tal, y tiene pues todas las ventajas que eso conlleva, ¿vale? ¿Cómo funciona Pulumi? Pues básicamente nosotros tenemos nuestro lenguaje en nuestra máquina, la herramienta se va a encargar de traducir ese lenguaje y pasárselo al Deployment Engine. El Deployment Engine se va a encargar de hacer un contraste entre esos 3 estados que yo decía antes, es decir, va a leer el último estado desplegado, que es este estado teórico, va a leer lo que me ha salido del código y va a leer el estado real. Los va a comparar los 3 y va a decir, oye, pues este es el diff que hay, la diferencia que hay, estos son los cambios que hay que hacer. ¿Los quieres desplegar, sí o no? ¿Vale? Básico, sencillo, ¿sí? Todo eso que sucede ahí en medio es totalmente transparente para el usuario.
Vamos a empezar a ver un poco más en detalle cómo se trabaja con Pulumi. Cuando yo quiero trabajar con Pulumi, la primera cosa que tengo que hacer es conectarme al backend, ¿vale? En este caso, pues yo me voy a conectar a un backend de S3 donde yo tengo guardado el state, ¿no? Pulumi login y el backend de S3, pum, pum, y tal. Está implícito, pero si yo estoy usando un backend de S3, a la vez necesito tener credenciales de Amazon para poder acceder, ¿vale? Puede parecer una tontería, pero no, porque el hecho de que yo vaya a desplegar en AWS requiere que yo tenga credenciales para AWS, pero si yo utilizo otro backend, también tengo que tener los dos. Es decir, a la hora de interactuar necesito estar autenticado en ambos sistemas, ¿vale? Luego hago un create project, que básicamente es Pulumi new, el nombre de la plantilla y otra serie de parámetros que yo le puedo pasar, ¿vale? Pasaré a una cosa parecida a esto, no sé si se ve muy bien, pero bueno, básicamente lo que nos va a decir es, escoge la plantilla y tal, no sé qué, y luego pásale el nombre del... Te obliga a tener al menos un stack, ¿vale? Te sugieren cosas, te pide una contraseña, pam, 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 y luego se instalan las dependencias y te dice, pum, ya está listo, ¿vale? Hay 150 plantillas diferentes de Pulumi, ¿vale? Por defecto, built-in. Es decir, si luego instalas paquetes y módulos y tal y cual no sé qué, hay muchas más. Y te generan ya código. De hecho, la estructura del proyecto viene a ser algo así. Un proyecto recién abierto de Pulumi, vacío, en Python, ¿vale? Tiene 3 ficheros principales en los que nos vamos a fijar. Pulumi.dev.yaml, que es la definición de mi stack, del stack dev, ¿vale? Y que contiene, así, a bote pronto, un salt, que es para los secretos, y una cosa que dice que está en la región EU West 1, ¿vale? Pulumi.yaml, que es la configuración general del proyecto, que es donde vienen cosas básicas como qué lenguaje, qué runtime voy a utilizar para procesar mi código, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la chicha, main.py, que es donde está el código de mi aplicación, ¿vale? Que así, a bote pronto, vacía, básicamente, un import, voy a crear un bucket de S3 y voy a hacer un export, ¿vale? Sencillo, básico. Eso, Pulumi app y ya funca. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero utilizar esa configuración del stack? Al final, si yo tengo varios stacks, es porque quiero desplegarlo con diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero meter un parámetro de configuración que se llame instance type, ¿vale? Porque voy a desplegar una instancia en mi proyecto y quiero que no sea la misma instancia la de dev que la de QA que la de producción, ¿correcto? De hecho, es lo normal. En desarrollo pondremos una aplicación más pequeñita, el otro con la más grande y en producción la que sea que necesitemos para producción, ¿no? Hay varias formas. Una, o cogemos el YAML y lo editamos a manubrio. Hay que hacer algunas cosas raras por aquí, pero básicamente metemos el nombre del stack. Esto creo que es... perdón. Metemos el nombre del stack y digamos una palabra clave inicial y a partir de ahí toda la configuración es un árbol, como cualquier árbol de configuración, ¿vale? O podemos usar la propia CLI de Pulumi para crear el primer valor y luego ya lo vamos editando. Y luego, ¿cómo lo consumo? Pues pulumi.config, lee ese fichero de configuración y luego le digo, quiero al menos el objeto config, que es la raíz de esa configuración. Y de ahí yo ya ahí puedo leer. Pues si os fijáis, yo tengo aquí stack config, que contiene esa raíz, y luego lo que hago es digo stackconfig.get y dame instance type. Y automáticamente eso ya es un valor que yo he extraído del fichero de configuración, que si en el stack dev es una T3 medium, pues será T3 medium. Si en el stack QA es una T3.large, pues será T3.large. ¿Vale? Fácil. Más cosas importantes en Pulumi. Hay una cosa que es un poco diferente al resto. Todos son input y todos son output. Puede parecer una chorrada, ¿verdad? No, estamos hablando de una abstracción que ha hecho Pulumi sobre cualquier valor de entrada y de salida. Todos los tipos son pulumi.input y el tipo, por ejemplo, pulumi.input de string y pulumi.output y de string. ¿Por qué? Muy fácil. Hay valores que nosotros no sabemos de antemano. Por ejemplo, si yo voy a desplegar una instancia, pero yo necesito el ID de la instancia para otro recurso que tengo, o porque lo quiero exportar, o porque tal, yo el ID de la instancia no lo voy a saber hasta que la instancia no esté funcionando, ¿cierto? Entonces, hay una serie de valores que tienen que generarse de forma asíncrona. Entonces, lo que hicieron la gente de Pulumi, dijeron, vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que todos los valores se van a generar con este wrapper, con este
abstracción que hacemos de todos los inputs y de todos los outputs, y así, cada vez que necesitemos generarlo, pasamos todos por el mismo sitio, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando yo necesito un valor asíncrono, pues tengo que hacer cosas como esta, ¿no? Hacer default security group .apply y luego hacer una lambda dentro del apply que me extraiga el valor que sea que yo quiero, ¿no? Pues de lo que debería de haber ahí, pues dame el ID, ¿vale? En algunos otros sitios esto se produce de forma implícita. Esto se hace así porque en Pulumi, digamos, hay dos tipos de invocaciones. Una, cuando yo voy a generar un recurso que se llama new resource. Esto, por ejemplo, generaría un new resource invocation o un call, que viene a ser un lookup. ¿Veis ahí arriba get security group output? Eso es una llamada directamente a la API de Amazon para traerme un valor. Hace un describe de los security group y me da un valor que hay allí que yo voy a filtrar por aquellos que tengan un tag name, bla, bla, bla. ¿Sí? Ese tipo de llamadas, por fuerza, tienen que pasar siempre por el apply. Pero este ID, por ejemplo, no es necesario, está implícito. ¿Vale? Esto es un poco lo más extraño que yo he visto así en Pulumi, que no tal, y es un poco complicado de entender al principio, ¿vale? Otra cosa muy importante, que además es común a otro framework, que ya veremos después, es cómo se construyen los IDs de nuestros recursos en nuestra aplicación de Pulumi, ¿vale? Si os fijáis, todos los recursos, excepto ec2.instance y un nombre, ¿no? ec2.instance y un nombre. Ese nombre, según Pulumi, es el nombre del recurso, pero es mucho más allá que eso. Ese nombre sirve para crear esto que se llama aquí URN, que es, digamos, un Unique Resource Name para ese stack. Es decir, yo no puedo tener en un mismo stack dos con el mismo nombre. ¿Se entiende, no? Si fuera otro stack, vale. De hecho, si intentamos hacer un Pulumi preview, nos dice, oye, duplicado, no me vale. ¿Este es el otro? No, no ha avanzado, ¿eh? Sí. ¿Sí? Oye, ahora, sí. Incluso, dentro de un mismo Pulumi program, yo puedo decir, oye, ese me lo despliega en la región de Irlanda y este me lo despliegas en la región de Londres, ¿vale? ¿Veis? EUWEST 2, EUWEST 1. Da igual, si el nombre es el mismo, el URN es el mismo, porque el URN no contiene el nombre de la región, entonces está duplicado, ¿vale? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si yo cambio el ID, el nombre de un recurso que ya existe, Pulumi automáticamente considera que está borrando el anterior y creando uno nuevo. Esto, si es una tontuna, a lo mejor no es tan crítico, pero si es una base de datos, imaginaros la broma, ¿vale? Esto es muy importante, entenderlo y tenerlo claro a la hora de hacer cosas. Bien. Testing. Preguntaba yo esta mañana cómo se hacía testing, y es que el problema es que no hay una forma unificada, ¿no? Yo no veo un convenio claro en la comunidad de cómo hacer el testing de la infraestructura. Pero bueno, con estos frameworks, la ventaja que nos dan es que ya tienen formas integradas de hacer cierto tipo de testing, cada uno a su manera y cada uno de su forma y con un enfoque diferente y tal, pero al final hay formas de hacer testing básico de la infraestructura. De todas formas, a mí me gusta siempre incluir en los ciclos de CI al menos un check de que sigue siendo deployable. Es decir, lo que hago, como habéis visto aquí nosotros, al ser código de alto nivel, yo podría poner, en vez de my instance, poner ahí un montón de parámetros que dependan de la región en la que estoy desplegando, del commit ID que estoy desplegando, de un montón de cosas y hacer que esto fuera muy variable. ¿Para qué? Porque si yo en mi CI pongo un job que diga, venga, desplígalo todo, y si todo ha ido bien, lo destruyes. Yo tengo esa confirmación de que al menos mi infraestructura se puede volver a desplegar y funciona bien. ¿Y por qué parametrizarlo tanto? Para que si tengo varios jobs corriendo a la vez, puedo tenerlos en varios entornos efímeros, que es como se llama eso, y no hay conflictos de nombres de recursos y tal y cual, ¿vale? Pero, en este caso, nos vamos a centrar en los unit tests, que son los más fáciles, los más sencillos, y los que nos da tiempo un poco a hablar ahora, ¿vale? En el caso de Pulumi, para poder hacer unit test, como he dicho antes, hay dos tipos de llamadas, el new resource y el call, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es moquearla, ¿vale? Ya en Pulumi ya viene integrado una clase específica para moquear esas dos llamadas, las seteamos y a partir de ahí yo ya puedo importar mi infraestructura
y empezar a hacer túneles unitarios. En este caso estoy usando UnitTest, que es un framework nativo de Python, pero podría usar PyTest o cualquier otro que considero oportuno. Lo bueno es que yo ya a partir de ahí puedo hacer lo que quiera correspondiente a mi lenguaje. Sí hay un detalle importante que tiene que ver con lo que he hablado antes de los inputs y de los outputs, que es esto, ¿vale? Como no sabemos a priori si son asíncronos o no, por fuerza, antes de poder ejecutar los asserts que yo quiera hacer, tengo que extraer todos los outputs y hacer un apply, y ahí ya sí llamo a la función que hace los asserts que considere oportuno. ¿Vale? Tope guay. Operaciones que se hacen con el CLI de Pulumi. Ya hemos hablado de Pulumi Login. Hay una que se llama Pulumi Stack, que sirve pues, para crear nuevas stacks, para cambiarles el nombre, para cambiar entre stacks. Yo dentro del mismo proyecto tengo 4 stacks, tengo que cambiar para hacer una lista de los stacks que tengo, para borrar un stack, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gestión de stacks. Pulumi Preview, que es como el plan de Terraform, para los que lo conozcan, básicamente me va a hacer un diff y me va a enseñar los cambios esperados a ejecutar. Pulumi App, que es para hacer el despliegue. Es cierto que Pulumi App primero hace un Pulumi Preview y luego hace un Pulumi Refresh, que lo vemos aquí más abajo, y entonces te pregunta, ¿quieres desplegar sí o no? Pero bueno, muchas veces es muy útil tener el preview y hacer solo el preview a mano, ¿vale? Y Pulumi Destroy, que efectivamente destruye la infraestructura. Pulumi Refresh lo que hace es actualiza el estado con los cambios drifteados, es decir, con los cambios que haya con la infraestructura real. Pulumi State nos sirve para gestionar a mano el state. Por ejemplo, vamos a suponer que hemos metido un recurso que ahora que ya no queremos gestionar con Pulumi porque no sabemos qué va a pasar con él o lo que sea, tal cual, yo lo puedo sacar del state o puedo cambiarle el nombre. Pues, por ejemplo, si hemos cambiado la ID, como hemos dicho antes, una forma de arreglarlo es cambiar el nombre dentro del state, ¿vale? Y una cosa que casi lloro cuando la veo, Pulumi Import. ¿Y por qué? Porque a mí me ha tocado, hace algún tiempo, a pasar a terraformizar 20 y tantas cuentas de Amazon que teníamos de los clientes y tal cual, no sé qué, ¿vale? Y es un poco dolor, porque, vale, tú sabes dónde están los recursos, haces un Terraform import y tal cual, no sé qué, pero luego, cuando tú haces el import, te traes el estado de la infraestructura a tu theoretical state. Pero tú necesitas ponerlo también en el código, porque si no, tú intentas hacer un deploy y lo que te va a decir, no, es que estás intentando borrar cosas que hay en el state y que tú no tienes en el código. Pulumi import detecta el lenguaje que tú estás utilizando y te genera el código equivalente que tú tendrías que añadir. Lógicamente, con todos los valores reales, no con variables y cosas de estas, porque tampoco te va a leer todo lo que tú tienes, pero te genera aquí el código que tú copias, pegas en tu de esto, haces un Pulumi preview y sale a 0. ¿Vale? De hecho, aquí te lo sugieren, dice, please copy the following code into your Pulumi program. Impresionante. CDK, no sé cómo voy de tiempo. Vale. CDK, TypeScript, JavaScript, Python, Java, C#, .NET y Go. Gran pega, single provider, solo vale para funcionar con AWS. Es lógico, porque lo hizo AWS. Sí que genera templates, genera código de CloudFormation, ¿vale? Y por tanto, y esto es también muy importante, no hace gestión del real estate. CDK no sabe cuál es el real estate y no puede saberlo de ninguna manera. CDK interactúa directamente con CloudFormation y solo con CloudFormation. Y es que CloudFormation es el que se encarga de gestionar lo que pasa con el real estate, ¿vale? Aquí hay otro concepto de proyecto que es el CDK App y stacks dentro del CDK App. Yo puedo tener una CDK App que solo tenga un stack, o que tenga 5, o que tenga 20, o como tenga 50, como la que uso yo en mi trabajo actual, ¿vale? Una de las grandes cosas que tiene CDK es que hay unos constructs de nivel 2 muy currados, muy maduros. ¿Qué son constructs de nivel 2? Bueno, pues cuando tú hablas directamente con la API, en Pulumi y en Terraform sobre todo, los recursos son muy parecidos, todos los parámetros que tiene un recurso son muy parecidos, o por no decir iguales, que los parámetros que hay que pasar a la API. Sin embargo, los constructs de nivel 2 son abstracciones de eso. Lo que hacen es resumir y simplificar mucho
cuál es la llamada real que hay que ejecutar por debajo, o las llamadas reales que hay que ejecutar por debajo de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero levantar una base de datos de RDS, solo son 2 parámetros obligatorios. El resto están por defecto con unos valores lógicos y de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Lo cual facilita mucho mi trabajo, ¿vale? No maneja estado, eso ya lo hemos hablado. Y los tipos de test que te sugieren en CDK son Fine-Grained Assertions y Snapshot Test. Lo primero son básicamente unit test, pero se basan en aserciones sobre lo que genera CloudFormation. Es decir, yo tengo que generar mi CloudFormation y de ahí ya inspecciono si cumple con las specs que yo le estoy pasando. Y los snapshot test, pues básicamente haces una primera batería de test, haces como una especie de snapshot y a partir de ahí vas comparando, ¿no? Como decía, mantenido por AWS, pero también es open source. De hecho, yo he hecho contribuciones al repo de CDK, ¿vale? Y os animo a que lo hagáis. ¿Cómo funciona CDK? Pues este es bastante más complicado, ¿vale? Porque, como he dicho, sí que sintetiza plantillas de CloudFormation. Básicamente, cogemos el código fuente, preparamos los constructs, generamos las dependencias y todo el código que implica nuestros constructs, se hacen una serie de preparaciones extra, de comprobaciones entre stacks y cosas así, se valida el código, se sintetiza la template y deploy. Deploy a CloudFormation, repito, ¿vale? Hay cosas escondidas ahí, que esto no está actualizado. Esto es de la documentación oficial de Amazon y la saqué ayer, pero no está actualizado, pero hay cositas escondidas por ahí. Por ejemplo, si yo estoy desplegando un servicio de DCS y yo le estoy pasando directamente a mi servicio de DCS un Dockerfile, CDK automáticamente genera la imagen que se necesita, la sube automáticamente a ECR. O sea, sí que no hace todas las interacciones, el 100% de las interacciones con CloudFormation, sí hace llamadas a la API, pero pocas. Y son básicamente para generar esos assets, ¿no? En este caso una imagen de ECR o, por ejemplo, un fichero AS3 o cosas así. Eso se construye ya al principio y se sube aquí, justo antes de hacer el despliegue, ¿vale? Eso también es muy importante a la hora de gestionar una aplicación de CDK, porque hay cosas que tú no sabes en ciertos momentos del ciclo de vida de la aplicación, ¿vale? ¿Cómo se empieza con CDK? Pues la primera cosa que tenemos que hacer es hacer bootstrap. Por cada cuenta y región hay que hacer CDK bootstrap. Básicamente lo que hace es que despliega un stack de CloudFormation que se llama CDK Toolkit, que contiene una serie de valores básicos, un repositorio de CR, un bucket de S3 con unas políticas, unos roles y tal, cuando sé qué, cosas que utiliza luego CDK para hacer sus mandangas, ¿no? Esto puede parecer una chorrada, porque además solo hay que hacerlo una vez por cuenta y región, pero, por ejemplo, en OutSystem, cuando yo trabajaba, estábamos manejando del orden de 500 cuentas. Entonces, hacer esto a mano, pues, os podéis imaginar, ¿no? Son cosas que hay que automatizar. Una anécdota chorra que quería soltar. Para crear nuestro proyecto, fácil. CDK init app, el lenguaje que voy a utilizar y el nombre del proyecto, ¿vale? Aquí no hay 150 plantillas, hay solo 5 o 6, básicamente una por lenguaje, pero básicamente lo que nos va a generar es algo así, bastante más complejo. En este caso es un poquito más complejo también porque he escogido TypeScript, no sé por qué, cosas de la vida. Pero sí nos vamos a fijar en 3 ficheros importantes. Dentro de la carpeta bin tenemos cdk.ts, que es el main, digamos, de nuestra aplicación CDK, ¿vale? Si os dais cuenta, const app igual a new cdk app, y luego hago una instancia de CDK stack, ¿vale? Que CDK stack es esto que está aquí abajo, que está en lib cdkstack.ts, ¿sí? Y he querido reseñar también cdk.json, que es el fichero de configuración de nuestra aplicación de CDK. Es el que nos va a servir, luego lo veremos, para meter parámetros por stack o para configurar feature flags. Y esto de aquí, este pedazo de lista del infierno, son feature flags, que ya por defecto Amazon te pone cuando tú haces un CDK init. Y quería reseñar precisamente estas dos porque son muy interesantes. La primera es Check Secret Usage, viene por defecto activada con las últimas versiones, que hace imposible que tú pases valores de Secret Manager en lugares no seguros. Por ejemplo, cuando vas a definir un clúster de Redis en Elastic Cache, tú le tienes que pasar el out token. Eso te dice que tururú, que eso no se puede hacer, si lo quieres hacer te buscas la vida de otra manera. O te salta un warning y te dice, oye, ¿dónde vas? Y la de abajo, que casi lloro también cuando la veo,
Minimize policies. No sé cuántos de vosotros habéis tenido que lidiar alguna vez con los permisos de Amazon, pero pueden ser bastante infernales. Sobre todo cuando empiezas a meter permisos por aquí, luego ¿qué hago? Los junto en un statement, los junto en otro, no sé qué. Esa política, ese feature flag cuando está activado, comprime las policies de IAM, ordena por orden alfabético y, sobre todo, importante, comprime, porque muchos no lo saben, porque no han tocado esos límites, pero AWS tiene un límite de tamaño por policy. Y cuando lo excedes, pues básicamente te jodes y bailas, porque no hay otra cosa. Entonces, que te comprima políticas porque hay cosas repetidas, duplicadas, o que son equivalentes una encima de la otra, o que hay una que es un superconjunto de la anterior, está de puta madre. Use Context Configuration. Como he dicho antes, dentro de nuestro CDK JSON nosotros podemos definir otra estructura de tipo árbol. Por ejemplo, en este caso yo he puesto context, config, ¿no? Config es la raíz, y dentro de config pues he puesto def, porque quiero que sea def, y lo mismo que antes, instance type de 3 medium, ¿correcto? En nuestro CDK app tengo primero que leer, igual que hemos hecho antes, leer context, try get context config, o sea, intenta traerme la raíz, y a partir de ahí yo ya puedo decir instance type es context de def, instance type. O sea, básicamente estoy leyéndolo a través del árbol y trayéndome el valor. Si allí hubiera otro diferente, pues cambia el valor, ¿correcto? Y luego, pues lo pasamos a nuestra plantilla, que sea, donde le estamos pasando. En este caso, instance type es un valor de las properties que le estoy pasando a la clase que contiene stack. 5 minutos, ¿sí? Tranquilo, vamos bien. ¡Yay! Tokens. ¿Os acordáis que antes he hablado de que todo eran input y todo eran output? Pues aquí se maneja de una forma diferente. Como lo que se genera es código de CloudFormation, casi siempre se puede poner una referencia a la anterior. Pero ¿qué pasa si yo intento hacer uso de ese valor, por ejemplo, para hacer un cambio, porque quiero cambiarle el nombre y quiero ponerle un apéndice al nombre o lo que sea, tal cual? Pues me voy a encontrar que no se resuelve, porque es un token. Es lo que CDK define como token. No se resuelve porque hasta que no se vaya a desplegar, no se ha resuelto. Y no puedo hacer eso. Y de hecho hay situaciones en las que tú intentas hacer uso de un valor para hacer, por ejemplo, una composición de string y te dice que tururú porque eso es ilegal. ¿Vale? Porque no lo conoce. Pero cuando puede, lo referencia así. ¿Vale? Pues esto es una referencia en CloudFormation de el valor que tendrá cuando se despliegue. ¿Sí? Igual que antes, vamos a hablar de los construct IDs, que son súper importantes, porque pasa básicamente lo mismo. Si yo utilizo constructs de nivel 2, como son el instance, si os fijáis, tiene 2 parámetros iniciales, que tienen todos los constructs. El this, que es para decir el scope, es decir, dentro de qué elemento va a estar incluido este construct, y otra vez un name, que aquí sí lo llaman ID, pero no deja de ser un string, ¿no? Y si os fijáis, cuando se transforma en código de CloudFormation, el ID de nuestra instancia es myInstance, es decir, el nombre que había ahí, y un churro de números y letras. ¿Vale? Si yo cambio algo ahí, aquello cambia. Y pasa lo mismo. CloudFormation dice que si cambia el nombre, el logical ID, que es como se llama eso, estás borrando el anterior y creando el nuevo. ¿Vale? Pero además, en CDK hay que tener en cuenta otra cosa. Esto de aquí. Ese churro de números y de letras que aparece ahí se genera de aquí. Y CDK Path, si os fijáis, este es el nombre de mi stack, este es el nombre de mi construct, y está diciendo que es un tipo resource. ¿Qué pasa si yo eso lo meto dentro de un construct custom y eso lo meto dentro de stack? Pues que cambia el path. Y que como cambia el path, cambia el ID. Esto me dio un hostiozo un día, que casi me cargo la base de datos de producción. Unit test. Como decía antes, en CDK la forma de hacer test unitario es crea la stack, sintetiza y luego comprueba si el stack tiene lo que quieres que tenga, ¿no? Pues en este caso, pues yo quiero que tenga una instancia de tipo 3 medium y hago el aserto de eso. Estamos usando Jest porque estamos usando TypeScript, con lo cual yo lo haría un poco más guay, porque podemos hacer un bloque con un describe, con un before all para sintetizar la tan plantilla una única vez y luego hacer los asertos que queramos, ¿correcto? De hecho, esto es fundamental porque cuando empieza a crecer la stack,
Y en CDK, cuando tú haces un deploy y tal cual, te dice los tiempos de lo que tarda en sintetizar. Un segundo en sintetizar, somos la hostia de rápido. Claro, cuando tienes que hacer 200 test y tienes que sintetizar 200 veces, ya no es un segundo, son 200. Y si metes imágenes de Docker por medio, que tienes que construir las imágenes, ya ni os cuento. Entonces, esto es una buena práctica, ¿vale? Operaciones, Bootstrap, que ya hemos hablado, CDK-list para ver cuántas las stacks que tenemos en nuestra aplicación, Synth para sintetizar solamente, diff es como el plan que hemos visto antes o el preview de Pulumi, deploy para desplegar, destroy y el CDK import que yo no lo usaría en la vida. Y así es como funciona esto. Bonus track, rápido. Hay otra cosa que se llama CDK for Terraform, que no es ni más ni menos que un wrapper de Terraform. Es Terraform, pero en TypeScript, Python, Java, C o Go. Es todo igual, multiprovider. Puedes generar código JSON de Terraform, o sea, tú puedes tener tu código Python para generar ese código Terraform y luego pasar a usarlo como siempre. Compatible con todo lo que tiene Terraform, porque de hecho funciona por debajo con Terraform. Y tiene todos los mismos problemas que Terraform. Pero es que no contentos con eso, hay también un CDK for Kubernetes, con lo cual, igual podemos usar CDK for Kubernetes para usar TypeScript, Python, Java, Go, para generar nuestros recursos de Kubernetes. Es un single provider, lógicamente, solo funciona con Kubernetes, tiene soporte para Helm, al final genera ficheros de YAML y te toca a ti aplicar los ficheros de YAML, pero bueno, este está un poco más en estado embrionario. Y la última bonus track. Kix es una herramienta que se llama Kix porque es Keeping Infrastructure as Code Secure. Tiene soporte para todas estas plataformas y básicamente es un escáner de seguridad, vulnerabilidades y compliance para todas estas herramientas. Con lo cual, yo lo incluyo en todos los 6. Cada vez que tengo infraestructura como código, le pongo el Kix y que cante. Chilla, chilla y mucho. Y eso es todo, amigos. Preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes. Manda ahí que hay mucha gente con mano. Que estos vienen a acribillarme. Venga. Enciende el micro, porfa, que si no, no te escucho bien. Encima es más sordo que una tapia, o sea que... Vale. Hola. Te quería preguntar más que nada por cuando tenés muchos equipos gestionando infraestructura en paralelo. Un poquito más fuerte o más cerca del micro. Cuando tenés muchos equipos que tienen que hacer desarrollos como Squad y tal, la modalidad, nosotros tenemos algunos problemas de las dependencias de los equipos de plataforma, ¿no? Que todos al final terminan del mismo recurso y te reformamos todo. Cada Squad tiene su propio proyecto dentro, en el caso de nosotros, de Google Cloud. Y un poco viendo lo de Pulumi, sobre todo, la posibilidad de habilitar a los developers de Go la capacidad de crear su propia infra. Entonces ahí me queda un poco la duda de cómo se gestiona lo que para nosotros es Terraform State cuando vos tenés múltiples equipos que a lo mejor puedes estar escribiendo infraestructura en Go, en Python o en otro o en TypeScript. ¿Cómo se gestiona o cómo se administra el Terraform State o el estado de la infraestructura cuando tenés múltiples proyectos que te están entrando inputs en diferentes códigos, ¿no? En Pulumi, ¿no? En Pulumi, porque fue el primer caso que dije, eureka, la solución a mi problema de recursos en plataforma. Funciona igual que en Terraform. O sea, si tú utilizas un bucket de S3, pues al final Pulumi hace el bloqueo y comprueba que no hay otro haciendo el mismo cambio en el mismo state y tal. O si usas Pulumi Service, no sé qué magia harán por detrás, pero está preparada para eso y por eso pagan. ¿Vale? O sea, yo usaría Pulumi Service en el caso de que tienes grandes equipos y tal cual. De hecho, nosotros somos 2 y ya nos lo estamos planteando. Entonces, pero si usas el Custom Bucket... Un pequeño follow-up, ¿te parece una buena herramienta justamente para destrabar el tema de la generación de infraestructura? Porque los developers, por lo general, siempre el comentario es, bueno, YAML no es código, ¿no? O YAML no es software. Y entonces cierta reticencia por parte de ellos a formarse en aprender a hacer Terraform. Y si ahora se los presento como Go o como algo en lo que ellos puedan entender y sentirse más relacionados, habilita muchísimo más el desarrollo de infraestructura. No obstante, es importante que, aunque el lenguaje sea común, Go, TypeScript, Python, lo que sea,
tienes que conocer lo que estás haciendo, o sea, lo que hay debajo, lo que te ofrece el provider. Es decir, tienes que saber lo que es una instancia de C2, tienes que saber lo que es un security group, tienes que saber lo que es una VPC, etcétera, etcétera. Esas cosas tienes que saberlas. Aunque el framework te las traiga un poco, son cosas que tienes que conocer. ¿Vale? Hola. Hola. Enhorabuena por la charla, Juanma. Tengo un par de preguntas. ¿Pulumi infiere las dependencias entre los recursos, como lo hace Terraform? Hace exactamente lo mismo que hace Terraform. Es decir, infiere las que son triviales y las que no, te toca hacerlas a mano. Explícita, ¿no? Sí. ¿Y alguna herramienta para el Continuous Integration y el Continuous Deployment en Pulumi? Que no sea Pulumi. Por ejemplo, para Terraform hay Atlantis, donde tú automatizas, integras el Continuous Integration y alojas la creación de infraestructura en una zona centralizada, ¿no? ¿Para Pulumi hay algo? Si la hay, yo no lo sé. Pero ya te digo, yo llevo poco tiempo usando Pulumi, entonces a lo mejor hay alguna, pero que yo conozca no. Lo siento. Pues, ¿Ya está? ya está. ¿Solo eso? Ahí venga, tira. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla, ha sido un repaso muy completo. Y quería saber si utilizáis o si existe algo nativo de CDK que te haga de validación de parámetros de entrada. Por ejemplo, has puesto el ejemplo del Instant Type y por si puedes, por ejemplo, restringir a una lista de valores o que cumplan X características o que sean un string o un integer o... ¿Hay algo nativo en CDK que te permita hacer eso? En CDK no. Ahora, piensa que estás usando un lenguaje de programación de alto nivel. Claro. Con lo cual, si, por ejemplo, en TypeScript hay alguna librería que ya lo haga, Claro, por eso te digo, nosotros la utilizamos instala, la Zod añade actualmente, y pero es algo externo a eso. Digo, por si hay algo, porque entiendo que además, sobre todo el del tipo de instancia, es un ejemplo muy concreto y muy básico que se usa siempre, oye, restríngimelo a esto. Pero digo, lo mismo había algo... te voy a poner algo otro nativo. ejemplo. Hay formas de inferir la VPC, el ID de la VPC, porque al final a mí yo odio hardcodear los IDs de nada en ningún sitio, incluso en un fichero de configuración, ¿vale? Entonces me gusta, por ejemplo, usar el método de voy a la API, pregunto, oye, ¿cuál es el ID de mi VPC que se llama main VPC, por ejemplo, ¿no? CDK tiene un método para hacer eso, pero te está pidiendo el ID. Digo yo, entonces, ¿qué puta gracia tiene esto? Tiene sentido, la Pero te instalas, pues en ese caso de que, por ejemplo, estás usando Python, pues instalas Boto 3 y haces tú la llamada a la API, Claro, lo claro. integras dentro del código de la aplicación y ya está fuera. Sí, sí, al final la flexibilidad también que te da eso. De hecho, ya te digo, nosotros utilizamos actualmente una librería, que es el Zod, como te digo, en TypeScript. Pero digo, claro, lo mismo algo nativo... Control de excepciones, por ejemplo, otra cosa que hago mucho. Oye, pues este tipo de instancia no es compatible con esto porque tal, porque no cumple con el compliance de mi empresa. Pues pones una punta de excepción que salta y automáticamente antes de hacer el despliegue siquiera ya está saltando la excepción y está diciendo, oye, shh. Claro, puedes meter las condiciones que tú quieras ahí, en verdad. Venga, Byron, tírale otra, ¿qué más da? Venga, vamos con otra. Desde tu punto de vista, ¿es mejor tener solo un único infraestructura como code? Es decir, elegir o CDK, o Pulumi, o Terraform, ¿o ves mejor tener según qué caso de uso? Por ejemplo, para el stack de serverless, el propio framework de serverless, la verdad que te da bastante soltura a la hora de utilizarlo y deployar recursos de serverless en la nube. Desde tu punto de vista... No te lo puedo enseñar porque son conversaciones privadas de la empresa, pero hay una discusión en GitHub de 600 mensajes aproximadamente, básicamente sobre eso. Conclusión, y desde mi punto de vista, de hecho a la conclusión se llegó gracias a mi punto de vista, valga la redundancia, usa la herramienta que necesites en cada momento. De hecho, nosotros usamos las tres. Usamos CDK para algunas cosas, Pulumi para otras. Por ejemplo, tenemos muchísimas cosas en Datadog. CDK no tiene soporte de Datadog. Pues todo lo que está en Datadog está en Pulumi. Las cosas cores, digamos, están en CDK. Lambdas y mandangas de serverless, está todo en definición. Hay 7 u 8 stacks diferentes de serverless implementadas en mi empresa. Utiliza la herramienta que mejor te convenga para cada pieza. ¿Que implica aprender 3 herramientas? Chacho, no es tan complicado. O sea, al final, si tú entiendes el lenguaje y entiendes lo que hay debajo,
yo creo que merece la pena el esfuerzo de aprender un nuevo framework, que al final, si os dais cuenta, hay una diferencia más o menos importante entre cómo funciona Pulumi y CDK, pero al final se trata de lo mismo. Son muy parecidos, o sea, tienen conceptos muy parecidos y una estructura y una forma de funcionar muy parecida. Desde mi punto de vista, merece la pena aprender los 3 si hace falta, o 4. Vale, según el caso de uso. Vale, vale. Fin. Gracias. Muchas gracias. Las subiré, ¿vale? Las slides con todas las referencias y todas las cosas por si a alguien le interesa. Ya está.